Muy buenas tardes, me presento desde el infierno. Aquí vengo a presentarles por parte de la materia Interculturalidad y Educación para la Paz, el tema de el Chernobyl mexicano, con mis compañeros Carlos Santiago Orozco Espinosa, Carrera Álvarez, José Juan Rafael y su servidor, Arroyo González y Manol. ¿Alguna vez han preguntado qué pasaría si una tragedia como el Chernobyl mexicano, bueno, como si Chernobyl pasara en México? Porque sí, y pasó, y fue muy feo. Para empezar, ¿qué ocurrió en Chernóbil? El accidente de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986 en la planta nuclear Vladimir, cerca de la ciudad de Pripyat, en la entonces Unión Soviética, ahora Ucrania. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia. Pero primero, ¿qué causó el incidente? Durante la madrugada, los operadores realizaban una prueba de seguridad en el reactor 4 para comprobar si podían mantener las bombas de agua funcionando con energía residual en exceso de que fallara electricidad externa. Pero ocurrieron varios errores, como errores humanos. Los operadores desactivaron importantes sistemas de seguridad, bajaron demasiado la potencia del reactor, ignoraron procedimientos obligatorios. También hubieron fallas en el diseño del reactor. El reactor tenía un defecto llamado coeficiente de vacío positivo, lo que hacía que más vapor generara más potencia, pudiendo provocar una reacción incontrolable. Las barras de control tenían puntas de grafito que en vez de detectar la radiación, detener la reacción, al principio la aumentaban por unos segundos. 2. La explosión. Cuando inició la prueba, la potencia del reactor aumentó repentinamente. Los operadores intentaron apagarlo usando barras de control. Esto empeoró la reacción. La reacción se volvió completamente inestable y la explosión 1 rompió la estructura del reactor. La explosión 2 expulsó la materia radiactiva y provocó un incendio enorme. No fue una explosión nuclear, sino una explosión de vapor y gases que destruyó el núcleo del reactor. Consecuencias inmediatas. El incendio liberó una gran cantidad de radiación en la atmósfera. Dos trabajadores murieron esa noche. Decenas de bomberos que intentaron apagar el incendio recibieron altísimas dosis de radiación. Muchos de ellos murieron semanas después por síndrome de radiación aguda. Contaminación radioactiva. El viento llevó la radiación a Ucrania, Rusia y parte de Europa. Se evacuaron más de 100.000 personas, incluyendo toda la ciudad de Pripyat. El sarcófago. Para contener la radiación, miles de trabajadores llamados liquidadores construyeron una enorme estructura de concreto sobre los restos del reactor, conocida como el sarcófago. En 2016 se instaló una nueva estructura llamada Nuevo Confinamiento Seguro para evitar fugas durante los siguientes 100 años. El impacto a largo plazo fue que muertes por cáncer aumentaron alrededor de la zona. Muchas áreas siguen inhabitables. Se creó la zona de exclusión, en un área de 30 kilómetros donde no vive nadie. El ecosistema llegó a adaptarse sorprendentemente, más animales salvajes, bosques, etc. En resumen, el accidente ocurrió por una mezcla de errores humanos y fallas del diseño del reactor, lo que llevó a una explosión que liberó grandes cantidades de radiación y generó una de las catástrofes más grandes del siglo XX. Armaron por completo sin saber que ésta tenía algo peculiar, que tenía un contenedor que al romperlo empezó a liberar el cobalto 60. Después de ahí fue llevado el material a diferentes fundidoras donde se llevaron a cabo algunas varillas de acero. Esas varillas fueron distribuidas por el norte del país y algunas de ellas se fueron hacia Estados Unidos. Lo más fuerte es que nadie en México se dio cuenta de inmediato. El descubrimiento vino después de que pues se intentó pasar las varillas a Estados Unidos, entonces pasaron por alguna especie de escáner y pues ahí hubo una alerta de que había un exceso de radiación, algo a niveles fuera de lo normal. Fue entonces cuando Estados Unidos alertó al gobierno mexicano de que la varilla estaba contaminada con un nivel altísimo de radiación.
Cuando el gobierno empezó a investigar, ya habían pasado años, miles de personas ya habían vivido, dormido y trabajado sobre este material radioactivo sin saberlo. Muchos niños estudiaron en escuelas construidas con estas varillas, familias completas habilitaron casas. La radiación no se ve, no huele y no se siente, por eso el daño fue silencioso. Con el paso del tiempo empezaron a aparecer enfermedades, problemas en la sangre, cáncer, padecimientos crónicos. Mucha gente nunca supo que su enfermedad podía estar relacionada con alguna exposición a una radiación, y lo más duro es que muchas personas se enteraron de esa tragedia cuando ya habían pasado años viviendo en esos lugares. No hubo justicia clara, no se castigó de manera fuerte a quienes permitieron que la máquina se perdiera, ni a quienes vendieron el material sin revisarlo. Por eso este caso no es solo un accidente nuclear, es una tragedia social, humana y ética. Aquí no solo falló la tecnología, educación, vigilancia. La gente fue abandonada por las instituciones que se supone que deberían proteger a la sociedad. Y desde el punto de vista de la educación para la paz, este caso nos deja una enseñanza muy fuerte. La paz no solo es que no haya guerras, también que el Estado cuide la vida de su población, que informe la verdad, que prevenga los riesgos y se haga responsable del daño cuando algo sale mal. Cuando eso no pasa, también hay violencia aunque no se vea. ¿Cómo perdieron algo así? Por descuido, la vendieron como fierro viejo sin saber lo que era y la varilla contaminada se usó para construir casas y edificios que terminaron totalmente dañados. Hoy vamos a comparar el Chernobyl más famoso del mundo, que es el original, con el Chernobyl que ocurrió en México, que ocurrió en Ciudad Juárez. Y también vamos a ver cómo influyó en la cultura, gobiernos, en cada tragedia y lo que hizo, pues. Pero bueno. Y por qué estos errores no debían repetirse nunca en el mundo. Chernobyl, el gran desastre, ocurrió en 1986, en lo que hoy es Ucrania. Sí, guerra y toda la onda, pero bueno. Todo empezó por una mal prueba hecha en un reactor nuclear. Nah, hombre, hubo un chorro de negligencia, no siguieron protocolos, ocurrieron fallas, el reactor explotó, nah, cosas peores. Bueno, chiquitas, pues. La radiación se esparció por el aire, llegó a varios países, contaminó ganado, nah, cosas chiquitas. Ahí entraría directamente la ODS 3, que es salud y bienestar, ¿no? Totalmente. Aunque muchas personas murieron después por cáncer, malformaciones, problemas respiratorios, cositas chiquitas, pues, o sea, nah. Pues se vio afectada la ODS 6, agua limpia y saneamiento, que la radiación llegó a mantos acuíferos, contaminó peces, fauna, cosas chiquitas. Además, se evacuaron ciudades enteras, la ODS 11, ciudades sostenibles que quedaron totalmente dañadas. Y se puede considerar que el gobierno pudo actuar bien. Aquí se rompe el lado de ese 16. Paz, justicia, porque el gobierno ocultó información. La gente siguió expuesta sin saberlo. Mucha gente pues, tuvo cáncer y nunca supo. Se siguió pues, exponiendo a cosas con radiación. Fue algo muy feo. Exacto, la población no sabía cómo protegerse gracias a la ignorancia y desinformación. Muchos creían que usando ropa de cuero o untándose remedios mágicos iban a repeler la radiación de forma instantánea. Tonterías. Ahora, por otro lado, vamos a México. En 1983, que en Ciudad Juárez se perdió una máquina radioactiva con cobalto 60, un material altamente radiactivo. ¿Cómo perdieron algo así? Por descuido, la vendieron como fierro viejo sin saber lo que era y la varilla contaminada se usó para construir casas y edificios que terminaron totalmente dañados por la radiación.
Exacto, otra vez la ODS-3 Salud quedó totalmente afectada por este motivo. Acuérdate que también se rompe la ODS-12, la producción responsable. Debieron haberlo checado antes. Sí, y la ODS-8 Trabajo decente, porque trabajadores manipularon ese material sin una protección adecuada. Muy poca, otra vez falla la ODS-16, justamente instituciones porque no hubo castigos claros hacia los responsables de estas negligencias. Dos culturas distintas, pero el mismo error. Eso no protege a su gente, ¿sabes? O sea, Y ahí podría entrar la educación para la paz, ¿no? también entra la ODS-17, acuérdense. Alianzas, porque Ucrania sí recibió apoyo internacional, como actualmente con eso de la guerra y cosas chiquitas. Y como siempre, México no le ayudó a nadie. Bueno, pues estos dos Chernobyl nos enseñan que la tecnología sin responsabilidad es muy mala. Puede destruir hasta comunidades enteras, dar cáncer, debilitar el sistema público de salud, cosas chiquitas como hacer estériles a las personas. Y también que el silencio y la corrupción puede ser tan peligroso como la radiación. La interculturalidad nos muestra que cada país responde diferente. Unos lo pueden hacer de forma ética, otros de una forma muy poco ética y otros con violencia. Sí. Y bueno, usaré este pequeño espacio para hablar de cuántas personas resultaron afectadas por el accidente del cobalto 60 en Ciudad Juárez, conocido como el mentado Chernobyl mexicano. Y por así decirlo, dar números, gente expuesta, daños. Bueno, el daño principal, alrededor de 4.000 personas quedaron expuestas a radiación. Es el número base de estas 4.000, no todas recibieron la misma cantidad de radiación, así que pues, aquí van las categorías reales, aunque en realidad recibir radiación no es común ni bueno en esa cantidad. Alrededor de un 80% de estas personas, son las 3.200 personas, recibieron dosis bajas menores a 500 rem. Eso significa que si estuvieron algo expuestas por un rango, pero no necesariamente causa enfermedad inmediata, se consideran afectadas porque estuvieron en contacto directo con un material radioactivo sin saber, lo cual es bastante malo, ya que pues, no es común, o bueno, tan común. Luego está un 18%, unas 720 personas que recibieron entre 0.5 y 25 rem. Es un nivel que puede ser tolerable, pero hay efectos biológicos notables dependiendo del tiempo de exposición. Y más en construcciones hechas con varilla, pero bueno. Después viene el 2%, que equivale como a 80 personas, que recibieron como 25 rem. Poquito, no tanto. Pero bueno, a partir de ese punto hablaremos de la exposición peligrosa con probabilidad real de daños a largo plazo. Y encima de esto están los casos críticos. 5 personas recibieron entre 3.000 y 700 rem. Esas cifras son brutales. Pueden causar daños severos a tejidos, glándulas, huesos, sistemas internos. Son niveles que pueden dejar secuelas de por vida. Cáncer. Pero el impacto no se detuvo en esas personas. La contaminación se mezcló con un metal reciclado y en ese material se convirtió en toneladas de varilla que se distribuyó por todo el país. Por eso las autoridades detuvieron construcciones para revisar más de 17,000 casas y edificios para poder tener varilla contaminada.
Bueno, no para tener, para verificar que tuvieran varilla contaminada. De esas, al menos 814 tuvieron que ser demolidas por niveles peligrosísimos de radiación detectada en la estructura. Algo importante, aunque sabemos cuántos y cuánto tiempo estuvieron expuestos, no existe un registro total o oficial de cuánto desarrollaron cáncer o enfermedades relacionadas. No se llevó a cabo un seguimiento, así que los números confirmados de los afectados son los expuestos por las consecuencias reales, pero pudo haber sido muchísimo mayores. No se sabe en realidad cuán fue el efecto o no sabe la magnitud como tal, pero se puede saber un estimado, como por ejemplo es este. Todos los países tienen la misma responsabilidad frente a su gente, hacia sus ciudadanos de cuidarlos y protegerlos. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y que tengan bonito día.